Buenas noches. Listo, muy buenas noches con todos, bienvenidos a la clase del Licenciado. día de hoy. Por favor, Mis compañeros, una vez más, repito, la asistencia ya está para que puedan registrarse directamente ustedes en la plataforma. Empecemos con la clase del día de hoy, procedo a compartir pantalla. Listo. Una cordial bienvenida a todos a la clase de décimo. En la clase del día de hoy vamos a ver lo que son los métodos de conteo. Empecemos con la clase ya del día de hoy, por favor. Empezamos viendo qué son los métodos de conteo y me dice que los métodos de conteo son estrategias que se utilizan para buenas noches. determinar el número de posibilidades diferentes que existan al realizar un experimento. Para eso tenemos varios principios o varios métodos para encontrar en los métodos de conteo, pero aquí vamos a ver primero el principio de la multiplicación. Y me dice, supongamos que un evento E puede ocurrir n formas independientes de este evento, eso quiere decir puede ocurrir varias veces. Un evento F puede ocurrir n formas, entonces las combinaciones de E y F pueden ocurrir m por n, es decir, se multiplica m y n. ¿Esto qué quiere decir? Que va a multiplicar todas las veces que puede ocurrir dicho evento. Para esto vamos a ver un ejemplo para entenderlo mejor. Y el ejemplo me dice, un matrimonio decide comprar una refrigeradora, una cocina y un microondas. Si nosotros podemos visualizar aquí que me dice E y F, esto quiere decir que las cosas que nosotros tenemos, como en este caso, la refrigeradora, la cocina y el microondas. Si en lugar donde habrán de comprar las cosas hay 4 tipos de refrigeradoras, 6 clases de cocinas y 4 marcas de microondas, ¿de cuántas maneras distintas pueden realizar la compra de estos 3 objetos? Como en su nombre en sí lo dice, este es el principio de la multiplicación. Me dice que tengo 4 tipos de refrigeradoras. Tengo 6 clases de cocinas y 4 diferentes clases de microondas. Estos son los datos que tengo. Como el principio de la multiplicación me dice que todos los eventos que pueden ocurrir tienen que ser multiplicados. Esto quiere decir que voy a multiplicar 4 por 6 y por 4. Realizo esta multiplicación y ¿cuánto obtengo? Si multiplico 4 por 6 y por 4, ¿cuánto obtengo? 98. ¿Seguros? ¿Cuánto? 96. Exacto, obtengo 96, licenciado. 96. ¿Esto qué quiere decir? Que yo al combinar una refrigeradora, una cocina y un microondas, tengo 96 96 maneras diferentes de poderlo combinar. Esto en sí es el principio de la multiplicación. Vamos a ver la permutación simple. Y me dice, dado de un conjunto de n elementos, se denomina permutación simple a cada uno de los conjuntos que se pueden formar con estos elementos. El número de permutaciones simples con n elementos distintos es la permutación de n elementos es igual al número de elementos factorial o n elementos factorial. La clase anterior nosotros ya vimos cómo desarrollar un factorial. Vamos a hacer un ejemplo y el ejemplo me dice, Teresa tiene 4 mascotas, Firulais, Poncho, Gemela y Scar. ¿De cuántas maneras distintas, nombrándolos uno por uno, pueden llamarlos a comer? Listo. Aquí yo necesito identificar cuánto es el valor de n. Como me dice, Teresa tiene 4 mascotas. Este 4 significa el valor de n o el valor de los elementos que yo tengo. Para esto aplico la fórmula y digo, la permutación simple de n elementos es igual al número de elementos por su factorial. Reemplazo. En lugar de poner la n, pongo cuánto vale la n. En este caso me dice que es 4. 4. Permutación de 4 será 4 factorial. Como nosotros la clase anterior ya vimos cómo desarrollamos un factorial, decimos que el factorial siempre es la multiplicación de sus números anteriores sucesivamente. ¿Esto qué quiere decir? 4 1, Por por 4. 3 por 2, 2 y por 1. por 2, por 1. Correcto, realizo la multiplicación. ¿Cuánto obtengo? 24. 24. Listo.
¿Esto qué me quiere decir? Que Teresa te ha tenido 24 maneras diferentes de combinar o de llamar uno por uno a sus mascotas. Ahora vamos a ver la permutación circular. ¿Listo? Son las diferentes permutaciones que puedan formarse con n objetos distintos, donde no hay primero ni un último objeto, ya que todos forman un círculo. El número de permutaciones circulares diferentes que pueden formarse con n elementos distintos es la permutación circular de n elementos ha sido igual al número de elementos menos 1 multiplicado por su factorial. Vamos a ver el ejemplo y me dice, ¿de cuántas maneras diferentes pueden sentarse alrededor de una mesa circular 4 personas? A, B, C y D. Como en sí me dice, la permutación circular no tiene un inicio, tampoco tiene un final, porque todos forman un círculo. Puede iniciar de cualquier punto y terminar en cualquier punto. Así mismo aquí yo necesito identificar cuántos elementos yo tengo, cuántos elementos yo voy a trabajar. Como vemos aquí me dice 4 personas. Esto quiere decir que n ha valido 4. Es el número de elementos con lo que yo estoy. Si me dice 6 personas, ¿cuánto será el número de elementos? 6. 6. Seis. Correcto. Depende del número con el que me dé el ejercicio para yo poder trabajar. Aplicamos la fórmula y digo, la permutación circular de n elementos ha sido igual a n elementos menos 1 por su factorial. Reemplazamos, decimos la permutación circular, en vez de n ubicamos el valor, que es 4. 4 menos 1, factorial. Resolvemos lo que está dentro del paréntesis. Esto quiere decir 4 menos 1, ¿cuánto es? 3. 3 por el factorial. Resolvemos el factorial. Sería 3 por 2 2 por 1. por 1. Correcto. Realizamos la multiplicación. ¿Cuánto me queda? 6, Lice. 6, Lice. ¿Listo? 6. ¿Esto qué quiere decir? Que alrededor de esta mesa circular se pueden sentar combinando 6 maneras diferentes estas 4 personas. Vamos a ver las variaciones y combinaciones. Me dice que analicemos los siguientes ejemplos antes de dar definiciones. Mi ensalada de frutas es una combinación de manzana, frutilla, kiwis y bananas. No importa en qué orden pusimos las frutas, podría ser bananas, frutillas, kiwis y manzanas, o kiwis, manzanas, bananas y frutillas, siempre va a ser la misma ensalada. Cualquiera de las frutas que se ponga primero, siempre vamos a obtener la misma ensalada, no va a haber ningún tipo de cambio. La clave de la cerradura 5, 3, 1, ahora sí importa. Porque si yo pongo 1, 3, 5, no va a funcionar. Al igual que poner 3, 5, 1, tampoco nos va a funcionar. ¿Esto qué quiere decir? Que aquí el orden sí importa. Y para esto, entonces, al momento que decimos que el orden no importa en una combinación, ¿qué quiere decir? ¿Qué será? ¿Variación o combinación lo que estamos viendo aquí? Combinación. Variación, Lice. Variación. Como Una me dice, variación. Combinación. como me dice aquí, si gusta esta partecita de aquí, me dice que sí que en matemáticas usamos el lenguaje más preciso, nos quiere decir, si el orden no importa, esto es una combinación. Y si el orden importa, es una variación. ¿Esto qué quiere decir entonces? En el primer ejemplo que nosotros tenemos de la ensalada de Una frutas, variación. tenemos una Es una variación. combinación. ¿Por qué? Es una Combinación. combinación. ¿Por qué motivo? Porque aquí el orden no importa. Cualquiera de las frutas puede combinación. estar primero, no va a alterar. En cambio, cuando tenemos en este caso como el ejemplo de una cerradura que tiene una clave, si nosotros ponemos la clave, puede ser los mismos números, pero ponemos de diferente manera, no va a valer. El candado nunca se va a abrir. Y por este motivo aquí tenemos una variación. Vamos a hacer ejemplos de este punto para entenderlo un poco más mejor, definiendo ya cada uno de ellos. Me dice la variación. Se llama variación de n elementos tomados de K en K a los distintos grupos formados por K elementos. El número de variaciones de K elementos pueden formarse a partir de n elementos distintos. Aquí tenemos la fórmula que me dice la variación de Kn es igual a n factorial dividido para n menos K factorial.
Esta es la fórmula con la que nosotros vamos a trabajar, donde n es el número total de elementos y k es un subconjunto que vamos a tener. Veámosle un ejemplo que me dice que ¿cuántas banderas diferentes de 4 franjas horizontales de igual ancho y de colores distintos pueden confeccionarse a partir de los 7 colores del arco iris? Para esto yo necesito identificar cuánto vale n y cuánto vale k. Si me dice que n es el número total de los elementos con los cuales yo voy a trabajar. Si digo, ¿cuántas banderas diferentes de 4 franjas horizontales de igual ancho y de igual colores distintos pueden confeccionarse a partir de los 7 colores del arco iris? Tengo dos datos. Tengo uno que me dice 4 y otro que me dice 7. ¿Cuál será n? ¿4 o 7? 7. 7, correcto. ¿Por qué 7? Porque n es Es el mayor. el número de elementos totales con los que yo voy a trabajar. Porque son 7 colores del arco iris, no puedo decir con los 9 colores, porque no es, son solo 7 colores. A partir de estos 7 colores yo voy a combinar para sacar 4 franjas diferentes. ¿Esto qué quiere decir? Que k va a valer 4. 4. Correcto. Una vez que ya tengo esto, reemplazo y digo la fórmula. La variación de kn ha sido igual a n factorial dividido para n menos k factorial. Reemplacemos datos y ¿cómo me quedaría? En vez de k, 4. 4. En vez de n, 7. 7. Es igual. N factorial, esto quiere decir 7 factorial dividido Para 7 menos 4 factorial. teoría. Hemos reemplazado datos. Vamos a resolver lo que se encuentra dentro del paréntesis. ¿Esto qué quiere decir? Que el numerador va a quedar tal y menos como está. 7 menos 4, ¿cuánto es? 3 factorial. 3 factorial. Correcto. Resolvemos ahora sí los factoriales. Primero el numerador. 7 por 6, 6. 5, Exacto. 4, 3, 2, 1. Exacto. Y ahora lo que está en el denominador, ¿qué será? 3 3 por 2 2 por y 1. por 1. por 1. Correcto. Una forma sería nosotros multiplicar ya todito y después dividir. O simplemente yo puedo eliminar el 3 con el 3, el 2 con el 2 y el 1 con el 1, porque son multiplicaciones y sí puedo hacer esta simplificación. Ojo, solo se puede simplificar si es que son multiplicaciones. No puedo simplificar si aquí tengo un signo más. Ahí no puedo hacer. Pero como todos son multiplicaciones, puedo hacer esta simplificación. Y digo, la variación de 4 a 7 ha sido igual. Me queda multiplicar 7 por 6 por 5 y por 4. ¿Cuánto será la respuesta? 6 por 7, 840. 42. 42 por 5 es 510. 40. 40. Listo. ¿Esto qué quiere decir? Me dice, ¿cuántas banderas diferentes se puede formar? Se puede formar 840 banderas diferentes. La combinación se llama combinación de m elementos tomados de k en k a todas las agrupaciones posibles que pueden hacerse con los n elementos. El número de combinaciones simples de k elementos puede formarse a partir de n elementos distintos. Y para esto yo tengo la fórmula que me dice, la combinación de kn es igual a n factorial dividido k factorial entre paréntesis, n es menos k factorial. Lo mismo que en la variación, donde n es el número total de los elementos y k es un subconjunto que yo voy a tener. Veamos el ejemplo que me dice. Un pintor desea crear un nuevo color, un nuevo color al combinar 2 colores a partir de los 7 colores del arco iris. ¿Cuántos nuevos colores podrá combinar o crear dicho pintor? Así como aquí yo necesito saber cuánto va a valer n y cuánto va a valer k. Un pintor desea crear un nuevo color al combinar 2 colores a partir de los 7 colores del arco iris. ¿Cuánto valdrá n? N es 7. 7. 7, La correcto. K es 2. Exacto.
7 siempre va a ser como decir, conjunto grande. Y el acá, o en este caso el 2, va a ser el subconjunto pequeñito, el que me está pidiendo que va a formar. Apliquemos la fórmula y me dice, la combinación de KN es igual a N factorial dividido para K factorial por N menos K. Todo esto factorial. Reemplacemos datos. K vale 2, N vale 7, que es igual. N, 7 factorial dividido. 2 factorial, 7 menos 2 factorial. Resolvemos lo que está dentro del paréntesis. Esto quiere decir que el resto todo conservamos tal y menos como está. Cuando ya resuelvo lo que está dentro del paréntesis, ¿cuánto me queda? 5. 5 factorial. No olvidarse de este factorial de aquí. Ahora sí, resolvamos los factoriales. 7 factorial. 7 por 6. 6 por 5, por 4, por 3, por 2 y por 1. Correcto. Todo esto va a estar dividido 2 factorial. 2 2 por 1. por 1. Y ahora el 5 factorial. Por 5, por 4, por 3, por 2 y por 1. Por 1. Correcto. Aquí yo necesito ver cuál va a ser más fácil la simplificación para que se me haga más fácil resolver el ejercicio. Yo puedo simplificar 2 y 1, pero ¿qué pasa? Que tengo que multiplicar todito el resto de acá. O simplemente puedo simplificar las partes más grandes. Esto quiere decir 5, 5, 4 con 4, 3 con 3, 2 con 2 y 1 con 1. Y simplemente me quedaría que en el numerador me quedaría multiplicar 7 por 6. 42. 42. Y en el denominador me quedaría multiplicar 2 por 1. ¿Cuántos? 2. Realizar a la última división. 42 dividido para 2. 21. Correcto. Y esto quiere decir que puedo crear 21 colores nuevos. Se va a crear 21 colores a partir de los 7 colores del arco iris. Listo. Eso sería todo lo que me corresponde a mí la clase del día de hoy.